Bueno, nosotros después de un viaje que hicimos por Sudamérica, pues para salirnos un poco de la ciudad después de los años 68, cuando la época de Vietnam, de la Revolución Cubana, del movimiento estudiantil tan importante que hubo en esa época, pues decidimos con Hernando, pues nos reuníamos en la casa de él y con Miguelito González a ver qué podíamos realizar con las ideas y lo que vimos en el viaje. Entonces, pues pensamos siempre en una casa, porque en otras partes de Sudamérica existía esa casa donde se reunían los jóvenes para sembrar aquí la semilla y la idea de una casa donde se pudiera hacer fotografía, se pudiera hacer cine, personajes que trabajaban en las artes plásticas. Entonces era como esa idea y además como el sitio para que llegara la gente de nuestra generación y de otras ciudades que conocimos para que vinieran acá a Colombia y llegaran a la Ciudad Solar. Ciudad Solar porque Cali se debería llamar la Ciudad del Sol porque está ubicada en un espacio de acuerdo a los astros y de la cultura calima, ¿no? Entonces, y fue un nombre muy lindo y muy importante porque la Ciudad Solar es una gran apertura a la luz. Entonces nos vinimos a esta casa que ya está desocupada con los colchones cada uno al hombro. Entonces vinimos Hernando, Miguel González y Paquico. Posteriormente llegó Andrés con su colchón también y de vez en cuando llegaba Mayolo, entonces él traía su colchón y cuando venía a Cali ahí tenía su cama. En esa época la marihuana, la droga, la paz y el amor, pues eso era como la época del hipismo, pero nosotros nunca fuimos unos hippies, ¿no? Sino que fuimos dentro de ese movimiento las personas que intelectualmente estábamos asentadas y no creíamos que la paz la daba la marihuana, sino era el pensamiento realmente. Esta es la verdad, que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. Ya lo voy a decir, 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 ya lo voy a decir. Aquí le dicen al señor que hace gran sensación, baila con gran ardor, tiene gran expresión. Pues era chévere en ese sentido porque como habíamos trabajado políticamente y culturalmente en la universidad con Paquico, teníamos muy claro desde un comienzo todo, muy claro, de todo lo que queríamos, ¿no? Un sitio especializado en fotografía, con laboratorio experimental, laboratorio en la galería, concretamente, talleres de creación literaria, el cineclub. Entonces surge la idea de un cuento de Andrés de mostrar dos muchachos de clase acomodada enfrentándose a un conflicto exterior. Mayolo ve la posibilidad de adaptar un guión, una idea original de Andrés, para llevarla al cine. Bueno, esa era la época en que en Colombia no se había hecho ninguna película de ficción realmente, pues, dentro de nuestra generación. Y muy después, dentro de la parte de la cuestión generacional nuestra, era cine pues, de gente joven y de situaciones juveniles y de amores juveniles. Ese fue como el origen realmente de Angelita y Miguel Ángel. Era, ¿por qué no hacemos una película de ficción, no? Porque todo tiene que ser documental. Y pues parece que cumplía las condiciones del papel, Angelita, la niña bonita, la noviecita. ¿Y se hizo? Iba hasta mi cama, se me acercaba y me decía,
Angelita, Angelita, las 5:30, mijita, las 5:30, mijita. Éramos los dueños del mundo en 1968, la juventud estaba tomando de todo el mundo, todos los valores se cambiaron, nos apropiamos del sexo, del siglo, las drogas nos abrieron de nuevas visiones, el mundo cambió. Creo que la vergüenza del siglo XX, del 68 para el principio del siglo es terrible, 2 guerras, muertes, fascismo, asquerosidad, terquedades, godarria, violencia, y nosotros llegamos frescos a cambiar el mundo, a decir que se acabara eso, que podíamos vivir de otra manera, y vivir alternativamente, y ser frescos. Entonces esa parte me parece deliciosa de mi vida, y ojalá pues ese espíritu, perseverar a ese espíritu de la libertad, que nos volvió artistas, que nos hizo ver el mundo de otra manera distinta, nos enfrentó a las ideas conservadoras de este país. Aquí funcionaba la galería de Ciudad Solar, donde Miguel pues hizo una gran labor. Ahí fue cuando nació la idea de fundar una casa con muchas actividades culturales. Yo me encargaría en esa casa de hacer las exhibiciones. La colectiva nació bajo la idea de los artistas colombianos que en ese año tenían participaciones internacionales. Negreda era uno de ellos, Beatriz González, que iba a la Bienal de Sao Paulo, Felisa Burstyn, que tenía una exposición en Polonia y en La Habana, Álvaro Barrios y Santiago Cárdenas, que iban a la Bienal de París, Rayo, que estaba haciendo una exhibición individual en el Museo de Arte Moderno de México, Leonel Góngora, que estaba haciendo una exposición individual en Nueva York, y entonces se llamaron a todos los artistas y esa fue la exposición inaugural. En ese lapso, entonces se presentó la primera exposición individual de Fernel Franco, que era un fotógrafo que trabajaba para la publicidad, pero que, dijéramos, era como un gran artista que no había mostrado sus fotos como tal. En ese momento en Cali existía el Museo de la Tertulia, ya el Museo de la Tertulia había hecho unas muestras de fotografía, pero nace en Cali Ciudad Solar. Ahí es como las primeras muestras de fotografía, no solamente mostré yo, sino mostró Gert-Jan Battersman, Paquico, también de ahí salió Hernando Guerrero, Eduardo Carvajal. Y también presentamos un joven que estaba egresando de la Escuela de Bellas Artes de Cali, que era Óscar Muñoz, y que hoy se ha convertido pues, en un gran profesional. Otra de las actividades importantes que se realizaron en principio fue lo de la fotografía de laboratorio, que Mayolo nos cedió la Lucky, la ampliadora Lucky pequeñita, y todas sus cubetas. Yo fui por ella a Bogotá y con eso iniciamos el laboratorio aquí. Entonces nos fuimos al Peñón, eso fue ya en el año 1974 y allá estuvimos como hasta el 78. Ya en los años 80 y pico, ya cada uno estaba sueltico en sus cosas, excepto pues Andrés, que se nos fue antes de tiempo porque decidió que hasta los 25 años era que había que vivir, pero nosotros seguimos. Cada uno se dedicó a su cuento, como se dice, el uno al cine, el otro al cine documental, el otro a la literatura. Miguel se quedó como un gran curador y muy importante, que es de Colombia. Y ya pues en este momento, después de tantos años de bregar con la fotografía y con los cortos,
Y acá este río anteriormente era muy grande, entonces el río era grandísimo. Uno le daba hasta miedo arrimar a la orilla. Y se ha ido acabando. Porque era un puerto muy comercial, ¿no? Sí, lógico, porque... Todas las gentes de Cali viajaban, te recordás, de aquí de Puerto Mayarino hacia la Virginia, y de ahí emprendían hacia Bogotá o Medellín o cualquier parte del país. Toda la agricultura entraba por el río Cauca. Sí, ¿Te recordás? Sí, casualmente ahí venían lo que eran los marranos, las gallinas, toda clase de cacao, agua, café. Todo, frutas Sí, de toda clase. Frutas, plátano principalmente. Cuando esos mercados eran tan extensos que se podía pasar por las balsas hasta este lado. Formaban un puente directamente. Formaban un puente. Cuando yo vine aquí a Cali, ya había navegación, ¿no? Pues yo vine aquí en el año 18, de modo que ya había navegación más antes. Entonces cuando yo empecé a trabajar acá ya me coloqué aquí en los barcos. Aquí adelante donde está el puente, para la parte de allá, ahí llegaban todas las balsas que venían del puerto, de Puerto Tejada, plátano, cacao, maíz, guagua, todos los traían y los llevaban en el... Eso iba para el centro, aquí había un tranvía, que ese era el que llevaba todo eso para el centro. Usted va a hacer la mañana, después el desayuno. Luego el desayuno, entonces, ya listo a la mujer y termina a trabajar. Y las tardes vuelve a regresar allá. La tarde llego a las 5 o 6 de la tarde. Yo he tenido en mi juventud, pues, en la arena ha sido lo mejor. Porque yo, desde que estaba al lado de estos muchachos, menos que estos muchachos, el destino mío fue la arena. Ya yo estoy cansado. Ya yo no hago sino por ahí cualquier cosa por no estarme ñanga, porque no te enseñaba a estarme por ahí pidiendo. Pero yo no tengo el valor que tenía. ¿Qué sueños se le han cumplido a usted en la vida? Muchos. Uno en la juventud tiene distintos sueños, ¿no? Y ya en la vejez, pues, como a veces lo único que no sueño es que me va a morir, porque todavía tengo este corazón vivo. Las primeras fiestas se hacían manualmente. Uno de los cafés principales que tuvo Cali fue el Globo, de alta categoría, y sin embargo el Globo venía y ponía aquí... Sí, colaboraba con la orquesta. Sí, cómo no, con la orquesta, y también alquilaban los barcos un piso exclusivamente de cuenta del Globo, del Café Cali. En ese tiempo pues se bailaba mucho lo que era la música colombiana, pero ya pues cuando entró la música antillana, pues eso sí fue... Y ya se aprendió pues a bailar guaracha y se aprendió a bailar pachanga y charanga, y después ahora estamos pues en la salsa. Y desde allí ya quedó pues hasta ahora la salsa, pues que hasta ahora pues no la han podido desplazar, que es desde el 69, recuerdo, ya nosotros tenemos este kiosco. Oye, te traigo a la peregrina ahora. Ay, ajá.
directora ejecutiva Luis Estela Rey hace entrega del libro Teatro Municipal 60 años, escenario de acontecimientos. La música para mí es todo, es el ser que me habita, es una integridad. Yo vivo la música como si me recorriera cada negra, cada corchea, como si fuera una célula viva dentro de mí. Sin música no se puede vivir. Entonces, para un director, el dirigir una orquesta tiene que conllevar una cantidad también de aspectos de todo, no solamente técnico-artísticos, sino también psicológicos. Tiene que uno entender a los que tiene al frente, al mismo tiempo que lograr en el tiempo más breve posible los objetivos que en un trabajo de esta naturaleza se realizan. Madre Tierra, bendice esta comunión. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Racing into the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Racing into the store, let's buy some more. Let's have a party tonight.
buena calidad, mi amor. No, yo sé, ¿Usted pero es puede que llevarla? le voy a hacer una fiesta y él no sabe. Para usted, caballero, ¿qué es el cine? Es una vagabundería, ya. ¿Y para usted, caballero? Yo estoy echando un cuento que me pasó en un hotel de Berlín. ¿Quién más me va a mandar plata mía? La última. No. Ya. Yo desde el 2002 para acá, ya he estado realizando largometrajes documentales, que el primero fue el recoger toda la historia, todo el patrimonio de la memoria de Cali y del cine en Cali, que se llama Función de Gala, que es un largometraje muy bello, que es histórico documental, que recoge la memoria desde 1920 hasta el 2002, sobre todo lo que ha sido la historia del cine y los teatros de cine de Cali. Y fue a través del Cineclub de Cali, Ciudad Solar, Ciudad Solar fue como una especie de comuna que tuvimos en el centro de Cali, en una casa vieja. Cine subterráneo, que eso venía fuera de los amigos del Cineclub, venía pues la gente del barrio. Que Sí, proyectaba el proyector desde allá hasta acá en una sábana.
que era vital el Cineclub de Cali, porque gracias a eso subsistía Ciudad Solar. Creo que con el Cineclub de Cali se creó un movimiento cinéfilo en esta ciudad, porque si bien no había existido otros cineclubes, no tuvieron mucho impacto en la gente joven y a nivel masivo, pero el Cineclub de Cali sí atrajo mucho a la gente, sobre todo gente joven, universitarios, de colegios, también porque eso era los años 70, era la época en que se conseguían muy buenas películas. Estaban activos Buñuel, estaba activo Truffaut, estaba activo Godard, estaba activo Chabrol. Para el día del Cineclub yo me acuerdo que la gente comenzaba a llegar temprano, porque aprovechaba porque esto era como un sitio de reunión. Entonces ahí llegaba todo tipo de gente, de intelectuales, pandilleros, marihuaneros, de todo iba, toda clase de gente llegaba ahí. Y para amenizar esa espera siempre se ponía música, generalmente eran discos de Richie Ray, de los Rolling Stones. Andrés formaba parte del grupo de actores del TEC en 1970 y inauguró el Cineclub del TEC en el Teatro Alameda en ese año, pero ese cineclub murió desafortunadamente por falta de público, aunque presentaba muy buenas películas. Creo que murió con un largo ciclo de películas de western, pero unos meses más tarde lo abre independientemente, ya se había salido el del TEC en el Teatro San Fernando del 71. Recuerdo que una vez nos convocaron en el Colegio Americano, bueno, que todos al aula máxima, allá a la sinagoga. Y entonces salió el pastor a advertirnos, imagínense, hay que entrar en oración porque Satanás ha llegado a Cali. Y entonces nosotros, ¿cómo así esto? Sí, Satán está en la ciudad de Cali. Hay que hacerle frente, tenemos que orar. Bueno, pero ¿cómo es esto y de qué trata? Satanás había entrado a Cali porque resulta que estaban pasando dos películas pavorosas que eran Sin aliento de Godard y La Dolce Vita. Acto seguido todo el mundo desfiló para allá. Je veux que tu restes avec moi. ¡Sigan filmando! ¡Filmen! ¡Sigan filmando! A ver, filmen pues. Vea, usted vive aquí, usted tiene niños, están vacunados contra la viruela, saben leer y escribir. No todos los días, pero cada 8 días, los fines de semana, desde muy pelado hacía fotos. Los paseos. Entonces empezamos allá a hacer cine específicamente, a hacer los primeros documentales, las primeras películas con Andrés Caicedo, y luego ya termina en el movimiento con Hollywood. Entonces logramos como crear un grupo y más o menos como unos valores visuales de las películas que queríamos hacer. Que lo que se haga por el cine, para que la gente se acostumbre, por crear cine aquí, será la cultura. Lo demás está ya sofisticado y se ha vuelto el arte mentiroso. Suban las manos un poco, sepárenlas y junten los labios, pero apenas que se rocen, sin templarlos demasiado, que queden sueltos. Y le hice un gran homenaje al maestro Enrique Buenaventura, basándonos en una entrevista que le había hecho yo pensando en vida de él para el documental sobre su vida, más la suma de otra entrevista que le hizo Luis Alberto Díaz. Ya después desafortunadamente se fue antes de verlo, vio algunos fragmentos, entonces terminamos el documental. Yo vivía con mi abuela en la calle 16 y los muchachos del barrio, la calle 16 con Carrera Segunda era prácticamente el fin de Cali, ¿cierto? El fin de Cali era por San Nicolás, por ahí terminaba Cali, pues. Y entonces los muchachos del barrio se reunían y recogían la plata para la boleta
y me mandaban a ver la película. Mi primer trabajo teatral fue ese, yo iba, veía la película y volvía con la obligación de contarles la película, haciendo cada papel de cada personaje. Entonces yo ahí vi, por ejemplo, Frankenstein, y yo me divertía mucho pues imitando a Frankenstein, cómo caminaba, cómo se reía, cómo se sentaba. Esa película lo dejaba uno cerrado, pues esa película era con Boris Karloff. Después ahí también vi La Momia. La Momia de ese tiempo, pues que era unos sustos espantosos, entonces yo me maquillaba y todo y les hacía toda la momia, ¿no? La Momia era con Bela Lugosi, si no me acuerdo, si no me olvido. Y ahí yo veía las películas pues como pagado para ir a verlas y contarlas después. Toda la gente del barrio se reunía. Y al finalizar ese documental empecé a hacer otro que me parecía muy importante, que siempre lo tuve muy presente y que finalmente a través de la universidad, con el apoyo de la Universidad Libre y de la Santiago de Cali, algunos amigos y la fundación mía, que se llama Fundación para el Desarrollo de las Artes Audiovisuales, pudimos, después de 2 años de investigación, terminar el cofre, que son las 2 caras de los derechos humanos. Las civilizaciones, llamémoslas así, no se han mostrado en la historia, sobre todo las poderosas civilizaciones, capaces de comprender a otras y casi siempre llegan a destruir todo aquello que no se les parece. Hay muchas especulaciones de que habrá alguna salida elegante. Vamos a quedarnos en Irak hasta que cumplamos nuestra misión. Nos escondimos en la casa y nos alimentamos como pudimos. A los israelíes les decimos, vengan e inténtenlo de nuevo, pero la próxima vez resistiremos para siempre. La conquista de América revistió unas características de barbarie desmesurada, impresionantes. La Iglesia jamás discutió que España tuviera derecho a avanzar apoderándose de todas estas tierras y de todas las gentes que las poblaban, y simplemente les puso a los conquistadores como condición para justificar sus actos el que evangelizaran a los pueblos indígenas. Es decir, la condición para legitimar el crimen de la conquista y del robo de las tierras era otro crimen, el crimen de arrebatarles también sus creencias y de imponerles las creencias de los europeos. Hay que señalar que la Iglesia Católica y el cristianismo no se impusieron ni en Europa ni en América por la vía de la seducción y por la vía de la persuasión, sino exclusivamente por la vía de la imposición y de la violencia. Colombia sigue tratando de ser una sociedad europea, sigue creyendo que es una sociedad española y no ha hecho un esfuerzo suficiente ni por reconocerse en su propia complejidad étnica, ni por reconocerse en su propia complejidad natural. Aquí hasta las canciones siempre hablan de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Las canciones siempre hablan de ruiseñores. Todas nuestras referencias son referencias europeas. Las cartillas que nos enseñaban a leer nunca hablaban de animales de estas tierras, siempre hablaban del lobo y del racimo de uvas, y todo eran cornucopias griegas. Y hemos crecido en un mobiliario mental, hijo del colonialismo. Somos sociedades profundamente colonizadas en las que cada quien trata de vivir el orgullo falso de ser de mejor familia que el vecino y de parecerse más a esa metrópoli tan añorada a la que tampoco nos parecemos. Terminamos siendo más dóciles que muchos otros pueblos en ese acto de consumir modelos, estilos de vida, costumbres, y de tratar de alejarnos y de olvidarnos cada vez más de nosotros mismos. Colombia, por ejemplo, vive en este momento el triunfo
de esa idea de que nosotros no tenemos que producir nada, sino dedicarnos a consumir lo que producen las grandes sociedades del mundo, los grandes bienes de consumo que nos van a llegar de la sociedad norteamericana, los grandes espectáculos que nos van a hacer allá. Y eso me parece muy inquietante porque convierte la cajita del televisor, la pequeña pantalla del televisor, en un factor de embrutecimiento colectivo, de manipulación colectiva de la ignorancia de la gente. Y eso es un desperdicio porque sin pretender que un medio de comunicación tan poderoso que tiene la fortuna de meterse a todas las casas, introducirse en todas las alcobas y salas, y es que hace que los espectadores se aferren a la línea de menor resistencia en lo que tiene que ver con el análisis y la consideración o la valoración de algún fenómeno. Varios de mis colegas que cubren los temas de orden público en Arauca, en el norte de Santander, en Putumayo, en Caquetá, pues han logrado conseguir algunos beneficios de protección de organismos internacionales, pero en general el ejercicio de la actividad periodística en esas zonas del país constituye una verdadera hazaña, una proeza. Yo diría que ahí hay personas que podrían considerarse verdaderos mártires del periodismo. En los últimos 10 años han sido asesinados 46 periodistas en Colombia. El año pasado mataron 1 por mes. Aquí hay una trampa tenebrosa en materia de medios. O sea, yo digo que en buena parte, digamos, este estado anestésico colectivo, esta especie de hipnosis social de la que está padeciendo en este momento Colombia, está derivada del trabajo de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Esa avalancha de realities, esa cascada de noticias, porque aquí no se puede decir que no se cubre el conflicto se sobrecubre, de tal forma incluso que eso ha creado una especie de coraza entre la gente. Entonces, la gente ya se ve los noticieros y oye las cifras de muertos ahí como incorporados a las cifras de goles y a las medidas del cuerpo de las reinas. Lo más sano a veces es pegarse en una escapadita de los medios de comunicación y para poder tener una lectura más aproximada y más real de nuestra realidad. El cine es la vida misma, una frase que ha caracterizado a Paquito Ordóñez, un reconocido director de cine de Cali y quien al mismo tiempo ha decidido compartir su conocimiento audiovisual con los aficionados al séptimo arte. En este momento han salido de la escuela aproximadamente unas 120 personas, entre jóvenes, adultos, que no solamente se han dedicado a la cinematografía como tal, sino que hay profesionales, antropólogos, arquitectos, que han aprendido el manejo de esa herramienta para su profesión. Se completan 10 años de enseñanza que se festejarán en la Sala Beethoven con un concierto especial. Jóvenes que tienen una orquesta por su propia iniciativa de música de cámara, ¿no? Y a la vez vamos a hacer la premier de 15 estudiantes que han terminado el diplomado aquí en la Escuela de Cine en el año 2017. Otro de los propósitos de Paquito es involucrar a los niños en la realización cinematográfica y la creación de perfiles profesionales de escritores de guiones, camarógrafos y editores de cine, profesiones a las que se busca junto al Ministerio de Trabajo y Educación reconocer laboralmente por medio de una certificación.